Muy bien. Entonces, siendo las 16:05, damos inicio al taller del día de hoy, titulado Resúmenes y métodos de estudio, por nuestra compañera de tercer año, Vicky Valencia, de parte del Centro de Estudiantes de la Secretaría de Extensión. Te damos las gracias y le hacemos la invitación a todos a prender las cámaras para que la conversación sea más amena y entretenida. Vicky, el espacio es todo tuyo. Muchas gracias. Hola a todos, espero que estén súper bien y reitero, porfa, prendan las cámaras porque me siento un poco solita y media estúpida haciendo esto, pero si no pueden o no quieren, no importa. Les doy la bienvenida a mi taller. Ahora voy a proyectar pantalla. Es- ya. Lo están viendo todos, la pantalla, ¿verdad? ¿Se puede ver bien? Sí, súper. Sí, súper. Pero bueno. Ay. Bueno, les doy la más cordial bienvenida a mi taller que se llama El Estudio y sus Métodos. Yo sé que la descripción que hizo el set, que fue la descripción que mandé yo, dije que iba a hablar de resúmenes, pero cuando empecé a investigar como el tema en general, me di cuenta que en verdad no saco nada con enseñarles a hacer resúmenes o esquemas si ustedes no saben estudiar. Entonces, decidí irme por el estudio y cómo escoger el método de estudio. Pero aún así yo hice un apunte sobre todo lo que voy a hablar en el taller y además de esquemas, resúmenes, entonces se los voy a mandar después o me lo pueden pedir por WhatsApp o por correo. Se los voy a mandar. Ya. Muy bien, empecemos entonces. En primer lugar, ¿qué es el estudio y cómo se motiva? Vamos a... ahí sí. El estudio es el desarrollo de aptitudes y habilidades mediante la incorporación de conocimientos nuevos. Ahora, ¿qué es motivación? Motivación son aquellos factores que me otorgan a mí la energía necesaria para comenzar a estudiar y la fuerza de voluntad para mantener el estudio hasta conseguir objetivos que yo me propongo. ¿Qué es la motivación? Entonces, dentro de lo que es la motivación está la energía y la fuerza de voluntad, para que no se olviden. Sabiendo que estudiar es difícil, y mucho más en nuestra carrera, porque hay una excesiva carga académica, existen tips para motivarse a estudiar y lograr que sea más fácil estudiar. Dentro de estos está buscar un objetivo que puede ser a corto plazo terminar un trabajo o que me vaya bien en una prueba, y a largo plazo aprobar el semestre o pasar el ramo con buena nota. Después están las técnicas activas de estudio. En las técnicas activas de estudio lo que hace el estudiante es adopta una posición crítica y reflexiva y participativa de lo que está estudiando. O sea, no está solamente leyendo, lo que más resumen, lo que les acomode más. Después está hacer del estudio un hábito, luego hacer gráficos de objetivos cumplidos. ¿Se me escucha? Perdón. Es que mi conexión de internet es inestable. ¿Se escucha? Sí se escucha, pero a veces medio cortado. A lo mejor puedes apagar la cámara porque de repente influye cuando estás como proyectando algo y está la cámara prendida y el audio. Ya. Ahí sí. Sí, ahí se escucha un poco mejor. Mm, ya. Entonces, está hacer un gráfico de objetivos cumplidos y premiarte si los logras. Ahora, es muy importante que si no, no van a cumplir su gráfico de objetivos y lo único que van a lograr es desmotivarse y eso no ayuda a que ustedes quieran volver a estudiar. ¿Qué más? Ya. También algo que vamos a ver un poco más adelante, desarrollar la curiosidad, porque gracias a eso yo puedo
yo voy a querer aprender cosas nuevas, evitar todo tipo de distractores como tener el celular o otras cosas. Y eh, tener confianza en nuestra... Es muy difícil que ustedes logren... planificar el estudio. Bueno, para lograr estudiar de forma productiva necesito hacer una planificación semanal para mis actividades. Y después en el tiempo tengo que distribuir el tiempo de estudio, Vicky, los descansos y el número de asignaturas. Y esto... Vicky, ¿me escucháis? Vicky, Sí, ¿sí? te escucho. ¿Puedes hablar un Te escucho. pichintún más lento? Que hubo una parte que como que el audio se quedó pegado y como que avanzaste y en verdad ¿No se pasó entendió? como de la mitad de una diapositiva a la mitad de la otra. Ya, entonces voy a volver atrás. Si quieren, vuelvo atrás, no hay problema. Pero, Ya, ya. bacán, gracias. No. A ver. Bueno, voy a volver desde tips de motivación de estudio, que aquí lo que tienen que hacer es buscarse un objetivo. Un objetivo a corto plazo podría ser que te vaya bien en una prueba o terminar un trabajo, y uno a largo plazo es aprobar el semestre o pasar un ramo con buena nota. Las técnicas activas de estudio, que son técnicas que ponen al estudiante en una posición crítica, reflexiva y participativa de lo que está estudiando. Y así él no está solamente leyendo la materia. Por eso habla de subrayar, hacer esquemas, hacer resúmenes, hacer del estudio un hábito, hacer un gráfico de objetivos cumplidos y premiarte si los logras. Ahora, los objetivos tienen que ser realistas, porque si no, no los voy a cumplir y al final lo único que va a generar es que uno se desmotive. Hacer un sobreesfuerzo inicial, esto tiene que ver con la curva de concentración que se las voy a mostrar más adelante. Desarrollar la curiosidad, evitar todo tipo de distractores y tener confianza en nuestras capacidades. Ahora, planificar el estudio. Para lograr estudiar de forma productiva, yo necesito hacer una planificación semanal con lo que voy a estudiar. Ahora, para hacer esto se tienen que analizar ciertas cosas. Acá están las actividades fijas y con el resto de tiempo libre que yo tengo necesito distribuir el tiempo de estudio y el tiempo de descanso. En el tiempo de estudio tengo que distribuir el número de asignaturas que tengo que estudiar según el nivel de dificultad que esa asignatura es para mí, porque no a todos se les hace difícil la misma asignatura. ¿Cómo confeccionar el horario? El horario se tiene que estructurar toda la semana, no solo diario. Hay que tener en cuenta todas las cosas que hacemos y las horas que les dedico a cada asignatura dependen del nivel de dificultad. Para eso yo, como a principio de semestre, tengo que hacer una escala de asignaturas donde tenga las que son más fáciles para mí y las más difíciles. Las más fáciles puedo estudiar menos porque voy a lograr aprenderlo en menos tiempo, y a las otras que son más difíciles tengo que dedicarles más horas de estudio. Necesito tener tiempo libre en el internet del celular. Bueno, seguir. Necesito tener un horario que sea flexible,
y para hacer lo que estudiar. Lugares de estudio adecuados, ser fácil estudiar si estoy en un lugar inadecuado para hacerlo. Existen dos lugares donde se pueden estudiar, que es una habitación o una biblioteca. La habitación tiene que tener escritorio. Si estudio en una habitación, esto tiene que cumplir con ciertos requisitos. Tiene que haber buena iluminación, luz natural de preferencia, silencio. Esto nos lleva a la gran pregunta de si se recomienda. Sí recomienda, pero la música tiene que producir un estado de concentración relajada, porque si no se convierte en un distractor. Entonces se recomienda a Mozart con volumen bajo. Una adecuada temperatura. El foco de calor no tiene que estar cerca de la mesa de estudio porque lo único que va a generar es que me dé sueño. Entonces traten de no hacer eso, así que en general se hace porque a uno le da mucho frío. El mobiliario, necesito tener una mesa grande y ojalá una silla reajustable, regulable, y una postura adecuada. Que esto es típico lo que nos decían los profes en el colegio, pero de verdad afecta al estudio. Ahora, si yo estudio en una biblioteca, esta tiene que ser lo más porque relajación y concentración, planificación, estudiar en un lugar adecuado, pero además tienen que aprender técnicas de concentración relajada para rendir al máximo durante el tiempo que estamos estudiando. Se puede poner en práctica las respiraciones de relajación, que se las voy a mostrar más adelante. Practicar distracción controlada, que es que durante el estudio yo me distraigo un par de minutos para volver al estudio más descansada y concentrada. Así es como que ustedes notan que ya como que no les está rindiendo mucho. Y meditar durante unos minutos antes de estudiar para fomentar la claridad mental. Atención es concentración en el grado máximo. Esto depende de cada persona, pero lo máximo que una persona dura prestando atención es transcurrido tiempo. Lo recomendable es descansar 5 minutos en una área ventilada y además ventilar el lugar donde incrementan el nivel de concentración, que son planificar las horas de estudio y descanso, evitar los distractores, usar la misma habitación y los mismos horarios para estudiar, darte premios durante los descansos, hacer un esfuerzo inicial superior. Esto tiene que ver con la curva de concentración. La curva de concentración baja llega al grado máximo, necesito el doble para lograr mantenerme estudiando. Y después, al final, se va dando solo y va a subir mi concentración y después me va a dar fatiga y ahí tendría que descansar. Ahora, la respiración. Existen formas de respirar para concentrarse, que son inhalar. A ver, un segundo. Inhalar y mantener durante 4 segundos. Exhalar, inhalar y mantener durante 8 segundos. Y lo ideal es hacer esto 10 veces.
al final me voy a sentir más relajado y más concentrado y voy a poder estudiar. ¿Cómo estudiar de manera eficiente? Es importante que ustedes sepan que en general los malos resultados académicos no se deben a falta de conocimiento por parte de nosotros. Tienen que ver con errores en el método de estudio o estudiar sin método. Un método de estudio a mí me da orden y estructura, lo cual es clave para que yo me aprenda la materia. Entonces, lo que se recomienda acá es sacar apuntes a mano, porque garantiza una mayor retención del conocimiento, dividir el tiempo de estudio. No tiene que superar 30 minutos porque yo no puedo estar más de media hora concentrada. Entonces, después de la media hora, 5 minutos de descanso. Crear una rutina de estudio, porque eso va a ser mucho más fácil que nos acostumbremos y que no nos saltemos los ratos de estudio. Crear notas, resúmenes o esquemas en hojas individuales, porque subrayar no sirve para memorizar, porque para que yo memorice solamente habiendo subrayado un texto, necesito leerlo mucho. Y si hago esquemas, por ejemplo, que es lo que a mí se me da más fácil, me obliga a reformular la materia. Además, hay que preparar el material de estudio antes de comenzar, tener todos los libros, códigos, cuadernos que yo necesite, dónde estoy estudiando, proponerte al menos una unidad de estudio para cada sesión de estudio, huir de la memorización literal innecesaria. Yo sé que en nuestra carrera nos exigen memorización de ciertas cosas, pero hay cosas que no tienen que ir de memoria a memoria. Incluso una profesora de introducción a mí me dijo que yo me tenía que aprender las palabras claves de una definición y que iba a poder armarle la definición si tenía esas palabras claves. Explicarle la materia a otra persona, porque si la otra persona te entiende, significa que tú adoptaste los conocimientos. Hacer mapas mentales, hacer ejercicios y casos prácticos, porque mejora la retención en un 50%, y resumir los puntos en 150 caracteres. Esto suena poco, y si es muy poco, puedes hacer la regla de 3. Los puntos más importantes de un tema hay que resumirlos en 3 frases de 140 caracteres, porque así es más fácil que el cerebro retenga la información. Ahora, ¿cómo escojo mi método de estudio? Lo ideal es probar varios, o sea, ensayo y error, pero a veces no hay tiempo para el ensayo y el error, entonces lo que se puede hacer es una valoración de los factores, que es el tema a estudiar, cuánto tiempo tengo, los recursos disponibles que tengo para estudiar y la dificultad del examen o de la prueba. Es importante tener en consideración que no siempre se tiene que usar el mismo método y técnica de estudio, porque depende del ramo, de qué tan difícil o fácil se haga para mí. Existen ciertos tips para enfrentar una prueba, que estos tips los comprobé yo, 100% comprobado por mí, a mí me ha servido, y creo que deberían probarlo. Estos tips sirven para enfrentar una prueba ya sea oral o escrita. La pose del superhéroe. Yo no sé si ustedes vieron Grey's Anatomy, pero a mí hubo un tiempo que me gustaba mucho Grey's Anatomy, por eso pongo la foto. La pose del superhéroe es la típica que aparece en las películas. Manos en la cadera, piernas separadas, vista al horizonte y rostro inexpresivo. Ahora, ¿por qué es importante? Porque según la psicología, esta pose es una postura abierta o una postura alta, porque las extremidades del cuerpo están ocupando más espacio del que normalmente utilizan, y en general transmiten una sensación de poder y de seguridad. Hay estudios que demuestran que esto generan cambios neuroendocrinos y de comportamiento tanto en participantes masculinos como femeninos, y estos demostraron elevación de testosterona, disminución de cortisol, aumento de sensación de poder y tolerancia al riesgo. Esto a mí me da una sensación de seguridad que es súper importante para enfrentar una prueba. Además, están los ejercicios de respiración. De verdad, esto es como la parte más importante, porque a veces uno en una prueba no falla por falta de conocimiento,
porque le faltara estudiar, sino porque cómo entró a la prueba fue malo. Iba en una postura que la psicología denomina como postura baja, lo cual genera que yo mentalmente no esté bien para dar una prueba. Respecto a la pose del superhéroe, las poses altas y las poses bajas, les recomiendo la TED Talk de Amy Cuddy, que es una psicóloga, que les demuestra en un video un estudio que ella hizo respecto a las poses altas y las poses bajas, de cómo afectan en la vida diaria a las personas. Así que deberían probarlo. Y lo de los ejercicios de respiración es súper importante y en verdad funcionan. Y en verdad 100% recomendado que prueben las dos. Si bien uno se siente un poco ridículo cuando está haciendo como la pose de superhéroe, aún así uno se siente mejor de inmediato cuando lo empiezan a intentar. Así que de verdad les digo que lo intenten. Eso era lo que les quería enseñar hoy. Espero que hayan aprendido. No sé si tienen alguna duda o algo que no les haya quedado tan claro que yo puedo repetir si ustedes quieren. Y reitero que hice un hice un, ¿cómo se llama? Un apunte. Dame un segundo. De compartir pantalla. ¿Quién quiere hablar? Ahí. Hola, disculpa. Primero, muchas gracias por toda la información, realmente muy útil, pero me una duda con respecto a los 140 caracteres. Si pudieras dar un ejemplo de eso, que no me quedó muy claro, porfa. Es que cuando tú estás leyendo algo, por ejemplo, a ver, no sé qué ramo poner de ejemplo. Por ejemplo, constitucional, fuentes de la nacionalidad. Por un ejemplo X, que es lo que se me acaba de ocurrir. A ti te aparece en el apunte o en los PowerPoint la información y lo que tú tienes es que primero lo lees, después lo subrayas y de eso, con lo subrayado, que es lo más importante, tú armas en una hoja aparte un párrafo que tiene que tener máximo 150 caracteres, 140, porque así es mucho más fácil aprendérselo de memoria. Y si eso te parece como muy poco para fuentes de la nacionalidad, ponte tú de un punto de lo que estás estudiando de fuentes de nacionalidad, ya, por ejemplo, fuentes naturales. Tú sacas otros 3 puntos, o sea, lo divides en 3. Voy a prender la cámara. Lo divides en 3 y haces 3 párrafos de 140 caracteres. Pero tienen que tratar de dividirlo en esa cantidad de caracteres porque es mucho más fácil para el cerebro aprender así. Si ven párrafos muy largos, inmediatamente se les cansa la vista y están en no pueden aprenderlo bien, no porque ustedes no tengan la capacidad, sino porque genera cansancio. Entonces, entre más corto sea lo que ustedes están leyendo, más fácil se les va a hacer comprenderlo. ¿Ahí te quedó más claro o te lo explico? Sí, muchas gracias. Perfecto, gracias. De nada. No sé si tienen alguna otra duda, comentario. Me tienen que pedir el apunte, porque lo tengo, pero no lo tengo así como... Lo tengo que corregir, pero lo corrijo y se los mando a los que me lo pidan. Vicky, eso te quería decir, a lo mejor nos puedes mandar como el Power a mí por interno y el apunte, y yo lo puedo publicar en el Insta Extensión para que todos lo vean y subir, por ejemplo, pantallazos de esas páginas con los tips y todo eso que está muy útil, encontré yo. Ya, igual yo, para hacer la presentación en general, además de buscar en internet, me basé en un libro que me pasó una profe en primer año, lo subió como al aula virtual y yo lo descargué y se me había olvidado que lo tenía, que se llama Aprender a Aprender. Y de hecho eso también se lo voy a compartir a la Igna para que se lo lean porque hay cosas muy útiles que les van a ayudar a estudiar mejor. No sé Muchas gracias. De nada. ¿Alguna otra duda o comentario? No. No sé. Yo tengo una pregunta. Hola. Hola. Hola, gracias. Súper útil todo.
La verdad, más que una duda puntual respecto a lo que hablaste recién, es ¿Ya? algo como incluso un poco más personal. No sé si nos podríamos como compartir cómo estudias, por ejemplo, para civil o para consti o lo que sea. No sé Ya. cuánto tiempo le dedicas o si estudias todos los días. Tu experiencia, en verdad. Ya, sí, por supuesto. Ya. Yo, de hecho, este semestre tuve Consti 3 y Civil 2. Ya. A mí, Consti 3 no me costó tanto porque yo porque me lo eché el semestre pasado, o sea, a finales del año pasado. Pero lo que yo hacía era como el profe subía esas guías eternas de 35 páginas, yo iba haciendo un esquema, y en el esquema ponía como lo más general. Entonces trataba de, obviamente, hacer una prelectura, eh, donde solamente veo como que de qué trata el texto, si yo me acordaba de algo de antes o me sabía algo. Después lo subrayaba, lo que yo consideraba más importante, y después con el texto al lado yo iba haciendo un esquema. A mí me sirvió mucho trabajar con esquemas este semestre o haciendo resúmenes. En civil, a mí me costó mucho civil este semestre porque se me hizo muy aburrido, pero hacía lo mismo que para Consti. Como la profe subía apuntes de cada unidad, lo que yo hacía era ir haciendo la prelectura, después leerlo, subrayarlo, y en el cuaderno iba haciendo esquema. Y con esquema a mí me quedaba la materia más clara. Sobre todo con el esquema tú tienes que sintetizar mucho, y eso, si tú lees tu propio esquema y lo entiendes, significa que tú entendiste la materia. Porque si el esquema tú no lo entiendes, significa que no lo hiciste bien, pero no porque tú no puedes, hayas querido hacerlo mal a propósito, a eso voy, sino porque no entendiste bien la materia y lo ideal es volverla a estudiar. Yo le dedicaba mucho más tiempo a civil que a constitucional. Entonces lo que yo de verdad recomiendo es que en el semestre hagan una tabla de los ramos que para mí son más fáciles, los que son más difíciles, porque de verdad, si un ramo se les hace muy difícil, tienen que estudiarlo más, es solo dedicarle más tiempo. Y si un ramo se les hace más fácil, tampoco es como que tengas que estudiar lo mismo que estudias para un ramo que se te hace difícil, porque te vas a aprender la materia en menos tiempo. Entonces es como perder tiempo en cierto sentido. Eso, no sé si como... Sí, sí, me sirve, gracias. Ya, Sí, qué bueno. gracias. ¿Alguna otra duda, comentario? No sé. Mm, Me pueden preguntar cualquier cosa. Yo, en verdad, como que traté de hacerlo lo más sintético posible porque hay mucha información al respecto. Pero cualquier otra duda me pueden preguntar. Y voy a subir todos los materiales que le dije a la... Digo, le voy a mandar todos los materiales que dije a la IGNA para que lo puedan ver. Eso. No sé si... Súper. No sé si hay más dudas. Claro, ahí están pidiendo el PPT que se va a subir a la página de, o sea, al Instagram y a las páginas de la Secretaría de Extensión. Nada más para ir cerrando, darte las gracias, Vicky, por esta maravillosa presentación. Encuentro que muy útil, sobre todo ahora que estamos a nada, mañana parte el segundo semestre, así que se agradece un montón y muchas gracias a la disposición. Muy buena presentación. De Y nada. gracias a todos los presentes. Sí, muchas gracias por venir. Pensé que no iba a venir nadie, pero me agradezco que hayan venido y que ojalá hayan aprendido harto. Súper, mil gracias, que estén todos bien. Chau. Bien. Chao, Chao, gracias. gracias.